días, una vez más con ustedes, con brío en medio del calor. Por eso estamos vestidos ligeramente, porque el calor de verdad está azotando. Hemos insistido en algunos comentarios sobre el tema de medio ambiente, pero ya eso no basta. Lo que se pudo haber hecho y no se hizo, ahí está. Pero bien, miren señores, rápidamente, hoy tenemos un programa que yo lo llamo especial, porque vamos a hablar con una persona sobre un punto específico. Y vamos a hablar sobre un tema que, por lo delicado que es, pero al mismo tiempo es fascinante, nosotros hemos querido hablar con nuestro invitado de hoy sobre el tema haitiano, porque se trata de una persona que domina el tema, y en virtud de eso vamos a aprovechar porque venimos con el tema de Haití desde hace mucho tiempo. Incluso debo informar que en una ocasión traté, pero ya fue en el último año del gobierno de Leonel Fernández, del último de su gobierno, que nosotros hicimos un trabajo importante, porque fue un trabajo videográfico de Pedernales a Pepillo Salcedo, la franja de la frontera. Y de ahí sostenemos una teoría que la manejamos todo el tiempo, porque incluso presupuestamos ese trabajo. Pero bien, antes de todo eso yo quiero decir una cosa. Miren, en esta semana que transcurrió hubo un hecho importante en materia electoral. Fue el reconocimiento del partido de José Rafael Ranfi Trujillo, etcétera. Los nombres son largos, por eso yo digo, de un nieto del generalísimo doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, padre de la patria nueva y benefactor de la iglesia. Todos esos títulos se los dio la misma iglesia, lo negociaron. Entonces, aquí no andan las cosas solo de un lado, no. Aquí hay muchos cómplices en todas las cosas que verdaderamente afectan a la dominicana. Y no es el hecho de que no hayan sido cómplices, es que persisten e insisten en seguir siendo cómplices de muchas cosas que ocurrieron en el pasado y que hoy las mantenemos. Pero ese no es el tema. El tema lo voy a hacer corto, porque primero yo he estado de acuerdo, incluso promocionando, de que aquí se permitiera la instalación, la creación del Museo de Trujillo, como se le llama, o el museo que presentara la era de Trujillo, con Trujillo desde luego como la figura máxima. Algunos entienden que es una promoción a Trujillo. Otros, los que somos más agudos en el pensamiento social y político, entendemos que no. Algunos, con el perdón de algunos que fueron lastimados directamente por la era de Trujillo, pues son rabiosos opuestos. Pero yo a ellos les digo lo siguiente, con todo el respeto. Lo que hay que insistir para educar a la juventud y a todos los ciudadanos lo que fue la tiranía de Trujillo. Pero si usted no tiene documento, ¿qué usted presenta? Su palabra. Cuando usted desaparezca ya no hay. Lo que va es un museo donde esté todo lo que ocurrió del 1930 al 1961. También se le tiene miedo a alguna cosa buena de la tiranía. Los tiranos tienen cosas que tú no la puedes desechar, no la puedes evadir. Y el hecho de que no queramos decir
que Trujillo hizo tal, pero hay una serie de cosas todavía en el país vigentes que fueron de la era de Trujillo. Ahora, ¿a cambio de qué? A cambio de una tiranía sin ejemplo, como está bien señalado, a cambio de todo lo que significó. Entonces, en ese museo, que sin duda estará la silla eléctrica, pero va a estar el Banco Central, o va a estar la carretera, las cosas que hizo el tirano durante sus 30 años. Porque nadie me puede decir que en 30 años de gobierno, tirano o no, no dejan impronta. Entonces lo que se quiere aquí no es necesariamente destacar las improntas, sino destacar lo que tiene que ser materia permanente para que jamás, para llevarle a la conciencia de los niños, de los jóvenes y todo, para que jamás haya lo que fue la tiranía de Trujillo. Pero no entienden eso y se encierran y todo. ¿Con qué van a educar el antitrujillismo que a manera de ultranza están pregonando? Tiene que documentarse. Y una forma de documentarse es a través de un museo donde podamos exhibir y cada día exponer lo que fueron los ejemplos de la tiranía. Bien, a propósito de eso, se acaba de reconocer un partido que lo encabeza un nieto de Trujillo. Yo no soy opuesto, al contrario, veo bien, bueno y válido el hecho de que se reconociera un partido que lo capitanea un nieto de Trujillo, porque el hecho de ser nieto, pariente, realmente no le quitaría a nadie ninguna actitud sobre el desarrollo democrático o el bienestar nacional. Ahora, lo que le quita es el pensamiento que exhibe el nieto de Trujillo en este momento, que posee, promociona una política totalmente del atraso en el orden de la visión del carácter político de la época. Entonces, yo puedo oponerme, no solamente contra él por ser Trujillo, yo me opongo a otros que andan por ahí pregonando incluso el regreso de Trujillo en una forma figurada para gobernar la nación. Y eso no es lo que proponemos. Lo que proponemos es, primero, que la Junta Central no debió reconocer a el partido bajo la capitanía de Trujillo, el nieto, porque él no está hábil desde el punto de vista constitucional. Pero no por ser Trujillo, sino porque no tiene 10 años, como indica la ley, residiendo en el país, debido a que se le cuenta desde la época que obtuvo la cédula. Ahora, si se quiere ver anteriormente, entonces sería otra cosa. Y eso es lo que realmente la Junta ha debido explicar para evitar todo este marullo de especulaciones, pensamientos, etc. Finalmente, no me opongo a que por ser Trujillo sea impedido. Lo que yo realmente estoy dispuesto es a combatir las ideas que él quiere implantar como tal. Eso sí, para dejar bien claro, el que quiere entender si somos trujillistas o no, que nos lo diga. Pero en definitiva, la Junta ha hecho muy mal con reconocer un partido presidido por una persona que constitucionalmente no tiene la calidad jurídica para ser el presidente del partido, que a la vez le otorga desde el punto de vista de jerarquía la opción de ser candidato a la presidencia de la República. De todas maneras, esperamos que esto se aclare en esa forma para que la gente no esté diciendo, y que se acabe después de 60 y pico de años, decir que un pariente de Trujillo no puede ser. Y déjenme decirle una cosa, aquí hay en los partidos democráticos parientes de Trujillo y nadie dice nada.
y tan cerca, más cerca que ese muchacho. Porque aquí hay gente, parientes de Trujillo en los partidos, que tuvieron actuación en la tiranía, que no fueron opositores y tuvieron actuación represiva en la tiranía. Y sabemos lo que estamos hablando. Ese muchacho, nieto de Trujillo, no tiene ninguna participación en la tiranía porque nació posteriormente. Entonces, estamos claros. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, entonces vamos a hablar de otra cosa con nuestro invitado de hoy. Señor director. Inicia el cambio en la seguridad vial en República Dominicana. Desde el Intrant estamos implementando el proyecto Intersecciones Seguras. Las provincias a intervenir son el Gran Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís, Higüey, Nagua, San Francisco de Macorís, La Vega, Bonao y Santiago. Intersecciones Seguras, proyecto de seguridad vial que preserva vidas. En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones hacemos mucho más que viviendas. Construimos el futuro de muchos dominicanos. Construimos empleos y prosperidad. Construimos salud. Construimos educación. Construimos entornos amigables y sociales. Y en tan solo 2 años rompimos el récord de más viviendas construidas por una institución del Estado en la historia de nuestro país. En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones construimos sin descanso porque estamos construyendo un mejor futuro. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todo en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Para más información, accede a nuestro portal jce.gov.do. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Carnes, pescados, tubérculos y vegetales, en un ambiente seguro donde productores, comerciantes y consumidores coinciden y crean las condiciones para el acceso a confortable mercado que pueda acudir con la familia y disfrutar de un hermoso paisaje exclusivo. En Mercadón, kilómetro 22, Autopista Duarte. Bien, señores, miren, rápidamente vamos a decir alguna cosa porque nuestro invitado lo queremos aprovechar al máximo. Incluso no vamos a hablar con él. Él es de la Fuerza del Pueblo, pero no lo hemos invitado en nuestro caso particular como Fuerza del Pueblo, aunque obviamente no hay posibilidad de que no sea así, porque sus expresiones, sus pensamientos están dentro de eso. Pero lo que vamos a tratar es más bien de carácter administrativo sobre un tema que ustedes lo conocen, pero no como lo conoce Inocencio García. Nosotros vamos a hablar hoy del tema de Haití, pero antes déjenme edificar un poquito, poner en contexto nuestra conversación, porque no se trata de una entrevista, es una conversación que hemos querido tener con Inocencio sobre el tema haitiano, porque hay muchas cosas de Haití que tampoco se conocen, y movimientos nacionales, dándole la naturalización a individuos como el señor Vargas Llosa, tan desagradable, a un delincuente intelectual como tal. Pero ese es un tema que no quiero, como Inocencio todavía no ha llegado, no quiero contaminar
la conversación. Pero eso tiene que ver con muchas cuestiones. Eso tiene que ver con Guyana, el viaje del presidente de Guyana, la naturalización, la intromisión de sectores de otras naciones que han querido siempre forzar a la República Dominicana sobre el tema haitiano. Pero no están en conteste en hablar ni los presidentes pasados ni el presente en torno al problema de Haití. Uno de los que más se acercó y casi le costó la vida por una imprudencia como tal, y permítanme decirlo, Leonel Fernández, que fue a Haití a inaugurar una universidad llamada Juan Bosch. El presidente en esa época se equivocó, porque a mí no se me hubiera ocurrido, ni a nadie de los que estaban en ese momento en el entorno de Leonel Fernández, ir a Haití a inaugurar un centro educativo con el nombre de Juan Bosch. Y esa es otra historia que la podemos hacer. Ahora, si hubiera sido Peña Gómez, la cosa tal vez, pero de ninguna manera, el presidente arriesgó la vida en esa actitud, en esa acción altruista, educativa, correcta desde cierto punto, pero en una práctica incorrecta, desde el punto de vista filosófico, intelectual, educativo, amén. Entonces, el problema de Haití, señores, es un problema puramente económico, aunque lo económico deriva muchísimas cosas más, porque en Haití hay que establecer el orden social y vale dinero, construir la educación y vale dinero, establecer el orden público y vale dinero, crear fuentes de trabajo y vale dinero, crear organismos de seguridad y vale dinero, crear los mecanismos fronterizos, todo vale dinero. Entonces, Haití, que tiene 13 estados y 12 en veremos, 15, vamos a decir, porque allí son estados diferentes a nosotros, necesita que cada estado de esos se desarrolle con su universidad, con todo, pero necesita una gran cárcel parecida a lo que ha hecho Bukele, una gran cárcel para esa delincuencia que se ha desarrollado allí con poderes y vale dinero. Entonces todo está dentro de una visión empírica que hemos hecho desde hace años, de que Haití en este momento necesita por lo menos 50.000 millones de dólares a un plazo de 15, 20, 25 años para poder construir una nación que entre la juventud y la construcción permita que ese desastre que está ocurriendo pueda seguir creciendo. Pero son ideas. Hasta ahí dejo o trato de poner en contexto, porque de aquí en adelante Inocencio García es quien nos va a explicar algunos detalles sobre todas estas versiones que hemos vertido para que ustedes verdaderamente vean qué pasa. Y por último, quiero decir algo que no se atreven a decirlo, que están sacar a los haitianos de la manera que muchos quieren de este país, es darle un golpe a la economía nacional que no se resistiría. Ahora, normar a los haitianos en el país, porque ahora se usa la hipocresía, decir los extranjeros y todo, por no decir los haitianos. No, vamos a decir bien claro, el tema aquí de los extranjeros, de migración, el punto central es Haití. Entonces, sacar a los haitianos, si pudiéramos coger a todos los haitianos y llevarlo a Guyana, que cabe en la República Dominicana como 5 veces en el territorio de Guyana, sacamos a todos los haitianos, y yo quisiera que me expliquen los expertos en economía, en las ciencias sociales, qué pasaría en la República Dominicana. Contrario así, se buscan fórmulas para manejar los controles y establecer una serie de mecanismos que podrían ser prácticamente realizables. Pero está muy bien ya para nuestro peronata. Buenos días, Inocencio. Buenos días, Marco. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir aquí a este majarete que yo estoy haciendo entre 2 naciones y una sola isla. Así es. Bueno, Marcos, tú has planteado un tema que para nosotros es permanente, es estructural, porque, bueno,
como todos sabemos, hay dos naciones, dos países que comparten la isla denominada Hispaniola en 76.000 kilómetros cuadrados, con una población que se proyecta para el 2025, para el 2030, en 25,4 millones de habitantes. Es decir, va a ser, ya es una de las, en el Caribe, la isla más densamente poblada, ¿no? Y ya solamente con ese indicador nos damos cuenta de que hay a futuro y en el presente una gran complejidad, porque se trata de seres humanos que hay que alimentar, que hay que vestir, que estudian, que en definitiva tienen que vivir, tienen necesidades para que, como lo tiene todo ser vivo, ¿no? De seguir viviendo hasta donde llegue el punto de la desaparición física, pero todo el que vive lucha precisamente para seguir viviendo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Haití, lo primero que nosotros vemos de su crisis, que es una crisis profunda, una crisis estructural, no es una crisis pasajera, coyuntural, sino que es una crisis estructural. Estamos hablando de que la calificación que debe tener la sociedad y principalmente el Estado Nacional es que nosotros estamos confrontando uno de los mayores problemas, yo diría el problema más grave que pudiese tener la República Dominicana en sentido de la administración y conservación de su estabilidad económica, social, inclusive hasta política. Porque por eso vos decías que cuando hay crisis económica se generan crisis sociales, y cuando hay crisis sociales en general se generan crisis políticas. Nosotros lo hemos vivido aquí en la República Dominicana con las pobladas de abril 23, 24 y 25 de 1984. Es decir, fue una crisis económica que generó una crisis social, y esa crisis social generó una crisis política en el país durante el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco. Pero el hecho es que estamos ante una crisis compleja porque no se trata de un tema exclusivamente bilateral, es decir, entre la República Dominicana y Haití, sino que es un tema de carácter regional que ya está siendo asumido por la CARICOM, que es la Comunidad Económica del Caribe, que ahora tiene la presidencia de la CARICOM, la tiene el primer ministro de Bahamas, Phyllis Davis, y también Jamaica se está involucrando en lo que tiene que ver de manera más activa, porque ya el punto de deterioro de la crisis humanitaria en Haití y política ha llegado a tal grado que esa subregión que es en la que pertenecemos, que es el Caribe, y especialmente el CARICOM, que Haití es miembro de la CARICOM, la República Dominicana nunca fue aceptada como miembro en la CARICOM. Bueno, Haití es miembro, entonces al parecer CARICOM se estará ocupando de ese tema, bueno, pero de todos modos el CARICOM no tiene la fuerza material, la fuerza institucional y económica para enfrentar los problemas, de los gravísimos problemas, profundos problemas de todo tipo, económico, social, ecológico, humanitario, que tiene Haití. El 8 de este mes de junio estuvo la vicepresidenta Kamala Harris reunido precisamente con los líderes de la CARICOM. Y bueno, Estados Unidos ha destinado, yo pienso que es una cifra muy modesta, de $100 millones para ser repartido entre los países del Caribe, especialmente de la CARICOM. Y Haití, de esos 100 se le ha
asignado 57,3 millones de dólares para una serie de enfrentamientos de problemas como es el tema de la inseguridad, el problema de la hambruna, porque resulta que 49 millones de ciudadanos haitianos están en inseguridad alimentaria grave, que implica que hay gente que o solamente puede comer alguito una sola vez al día o definitivamente no come nada. Eso viene ya desde años atrás, ese proceso de deterioro de la seguridad y la soberanía alimentaria de Haití. Y entonces con el grave problema de inseguridad, donde ya lo que era el Estado, que yo he dicho que en Haití Haití no es un Estado fallido, sino que en Haití desapareció el Estado. Desapareció porque ahora mismo en Haití no hay una sola autoridad electa constitucionalmente. Es decir, en Haití hay un vacío que le llamamos un vacío de poder constitucional, porque ni el actual primer ministro con su gobierno, que es un primer ministro y un gobierno de facto, no es un gobierno de jure, porque no está amparado constitucionalmente. Entonces, lógicamente que ese cuadro de deterioro político, institucional, de deterioro económico, Haití, según el grupo Croissant, que es un grupo de economistas muy prestigioso en Haití, que tiene ya más de 3 décadas de fundado, el grupo Croissant señala en un estudio de que en Haití ya no se puede hablar de recesión, sino de depresión. La recesión, que ya en Estados Unidos y en Europa hay una recesión técnica, como se le llama, es cuando una nación tiene 3 meses de corrido donde no hay crecimiento, donde hay alta inflación y donde no hay crecimiento de la economía. Pues el grupo Croissant señala de que en Haití ya no se puede hablar de recesión, sino de depresión. Y cuando hablan de depresión es que todos los factores de la economía, de las bases de la economía, están todos los factores afectados. Es decir, estamos ante un cuadro realmente dantesco que un país como República Dominicana, que tiene una frontera porosa, que comparte territorio con ese país, y lógicamente cuando señalábamos al principio que todo lo que vive, decía Bosch, su lucha es por seguir existiendo, lógicamente que los haitianos se están yendo a todas donde se puedan ir por mar, y la forma más expedita, más fácil es cruzar la frontera dominicana por el hecho de la porosidad de la frontera nuestra. Entonces yo creo, Marcos, que hay que cambiar el enfoque. ¿En qué sentido? Con esto estamos diciendo que no haya deportación. Sí, el Estado dominicano no puede detener las deportaciones porque es un derecho que le compete, que le atribuye la Constitución, las propias constituciones a todos los países, es decir, los estados soberanos, ¿no? Pueden actuar respetando los convenios internacionales, respetando lo que se llama los derechos humanos, pero definitivamente cada estado tiene no solamente la posibilidad, sino la necesidad de sacar de su territorio y tener en su territorio a quien considere, ¿no?, que no cumple con el ordenamiento legal de ese país. Le pasa lo mismo a la República Dominicana. Pero cuando yo decía, Marcos, que el problema no es regional, sino que también es mundial, es multilateral, estoy hablando de que el problema haitiano desde ya hace décadas está en la agenda ya lo vemos, en CARICOM, como un organismo subregional de la región nuestra, de la subregión nuestra del Caribe, y Naciones Unidas y los organismos internacionales, pero además
en la agenda de las grandes potencias. Pero cuando hablo de deportación estoy diciendo que hay que cambiar el enfoque en el sentido de que tú has planteado o has sugerido una idea, y es cómo enfrentamos la incuantificable cantidad de ciudadanos haitianos que viven ya en la República Dominicana. Cuando yo digo cambiar el enfoque es porque desde cualquier punto de vista material a la República Dominicana le sería desde cualquier punto de vista imposible deportar allá a la cantidad de ciudadanos que están asentados en la República Dominicana. Y yo no digo, que repito, que no haya deportación, pero el hecho es que no podemos estar como el avestruz metiendo la cabeza debajo de la tierra para no ver una realidad cruda, dura, que está ahí, y es que ya toda la población haitiana está en todo el territorio nacional, y hemos dicho que, por ejemplo, ya nosotros tenemos una nación extranjera, que son los haitianos, dentro de la nación dominicana. Si se entendió el tema en enfoque, que estoy totalmente de acuerdo contigo, y fue lo que a lo mejor no lo expresé, cuando digo si hipotéticamente recogiéramos en unas redes a todos los haitianos y los sacáramos del país, hay un impacto negativo en nuestra economía. Eso porque esa población haitiana que está aquí, que no es la que hoy se expresa, la que hoy, sino que viene desde hace muchos años, sí, y ha creado ya mecanismos estructurales de todo. Entonces, lo que hablo es de control, es de controlar, deportar a quien haya que deportar por razones tal de soberanía y de decisión gubernamental, pero manejar el tema con otro enfoque y convertirnos, quizás si se quiere, aunque ellos no lo ven muy bien, en vocero, enfrentando a la comunidad internacional que ha querido manejar el tema a su modo, sin tenernos en cuenta nosotros. Nosotros somos parte del tablero, parte del ajedrez como lo es Haití, y entonces nosotros tenemos que tener más o menos la idea de una participación. Y esa idea de participación es empujando, forzando al desarrollo interno de Haití. Es decir, si una persona que gana aquí $2,000, un haitiano que gane aquí $2,000, si puede ganarse esos $2,000 trabajando en un plan de desarrollo y crecimiento en Haití, es muy probable que no venga para acá. Entonces, vamos a una pausa, pero cuando regresemos todavía tenemos muchas cosas que vamos a seguir conversando con Inocencio García. Señor director. Inicia el cambio en la seguridad vial en República Dominicana. Desde el Intrant estamos implementando el proyecto Intersecciones Seguras. Las provincias a intervenir son el Gran Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís, Higüey, Nagua, San Francisco de Macorís, La Vega, Bonao y Santiago. Intersecciones Seguras, proyecto de seguridad vial que preserva vidas. En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones hacemos mucho más que viviendas. Construimos educación. Construimos espacios amigables y sociales. Construimos lugares necesarios para la buena convivencia. En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones construimos sin descanso. Porque estamos construyendo un mejor futuro. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de su... No. La verdad es que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti. Cuando quieras.
No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Para más información, accede a nuestro portal jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Existen cosas que nos quedan grandes, otras definitivamente chicas, pero también existen esas cosas que encajan a la perfección. Así es Just. Un seguro médico internacional con cobertura local que se adapta a cada etapa de tu vida para darte la protección que necesitas. Porque está hecho a tu medida. Just hace sentido. Seguros Reservas. Bien, señores, conversando con Inocencio García, uno de los hombres, de las personas que aquí se puede uno buscar para hablar sosegadamente de ese problema que es el problema de nuestro conflicto. Yo ahorita tal vez un poco emotivamente hablo de que migración, los términos de migración e inmigración, etcétera. No, que el tema nuestro está basado en ese campo, es Haití. Cada vez que se habla de extranjeros, la gente dice, no, porque los extranjeros que quitan los trabajos. Aquí los haitianos no le quitan trabajo a los dominicanos, salvo alguna condición muy específica que la vamos a hablar quizá en otro programa sobre el tema turístico. Ahora, los dominicanos le quitan trabajo a algunos lugares en la doméstica, le quitaron todos los trabajos en una época en España. Entonces, ese no es el tema, porque una clase étnica pueda tener un impacto en un lugar determinado. Entonces, insisto que lo que tenemos es que regular, hacer las regulaciones como mandan las cosas y mandar a donde ustedes saben algunas comunidades extranjeras que simplemente entran en el tema por oportunismo para tratar de manejar situaciones que les convengan, no porque realmente están preocupados, porque si estuvieran preocupados, todo este dinero que se ha gastado en guerra y en un sinnúmero de cosas, hubieran hecho un plan para el desarrollo permanente de Haití de manera sostenida. Pero para no seguir hablando más y dejarle a Inocencio que continúe con el tema. Bueno, decíamos en el segmento anterior que Haití representa, como todos sabemos, un tema complejo. Haití está en materia de seguridad, ha pasado a una etapa distinta, y esa etapa distinta es el hecho de que hay un movimiento que se llama Bois-Calais, y ese movimiento, yo creo que en creol se llama madera pelada, sí. Y resulta que consiste en que ya los ciudadanos, un amigo periodista con el cual yo tengo conversación, muy estimado, que era del periódico, desapareció el periódico Le Matin, La Mañana de Haití. Su zona, donde él vive, fue atacada y por las bandas que están fuertemente armadas, y resulta que asesinaron la comunidad en ese momento, en el pasado, a 12 pandilleros. Y yo le dije ¿pero con qué? Le pregunté a ese amigo periodista haitiano y me dijo, y me envió la foto de un machete. Es decir, el movimiento Bois-Calais
está distribuyendo lo que nosotros los dominicanos conocemos como machete, y bueno, con eso están enfrentando, conjuntamente con la policía, están enfrentando a las bandas fuertemente armadas, cuyas armas en octubre del 2022 se reconoció por parte de las autoridades de los Estados Unidos, particularmente del sur de la Florida, que esas armas de grueso calibre, que penetran inclusive hasta el grado 4, carros blindados, es decir, que el blindado puede tener grado 4 de protección y esas armas penetran a esos blindados, para que tengamos una idea del tipo de armas que tienen los pandilleros. Entonces, bueno, por el hecho ese que ese movimiento Guacalé que está siendo, hay una coordinación entre la población y la policía que se están apoyando mutuamente. Bueno, pues la única manera que ha encontrado el pueblo haitiano, porque no se puede hablar del gobierno de facto, porque no está haciendo nada, es ese enfrentamiento, ¿no? entre lamentablemente, entre ellos mismos, entre ciudadanos haitianos, unos pandilleros y otra gente trabajadora, gente de familia, que a nivel fundamentalmente de Puerto Príncipe, de la zona metropolitana de Puerto Príncipe, que es donde las pandillas que están controlando alrededor del 80% de la zona metropolitana de Puerto Príncipe, es decir, de su zona central y de la conurbación, que quiere decir de los barrios que están alrededor. Inocencio, con perdón, se habla de las pandillas y hay un poco de confusión tal vez con el hecho de que algunas de esas pandillas se identifican de otra manera, se llaman incluso revolucionarios, otros son grupos de defensa contra propias pandillas, en fin. Quisiera definir un poquito eso y que me tocara esa figura que yo he soltado ahí de una cifra de dinero sobre un plan de planificación. No es un camión de dinero ni que va a ser administrado por los haitianos. Buscar la forma de que esa intervención internacional administre fondos de desarrollo, ¿sabe? Que sea verdaderamente, para no pasar que tal cosa, no, los expertos explicarán cómo una suma de dinero determinada para el desarrollo puede irse administrando estado por estado de acuerdo a las condiciones que vayan presentando. O sea que para que aterricemos en ese sentido y esa duda que tengo de que hay grupos pandilleros que están identificados como pandilleros, pero que ellos se autodeterminan de otra forma, diferente a las pandillas delincuenciales. Bueno, es que esa categoría de grupos revolucionarios se supone que no es, se supone que el grupo revolucionario tiene un objetivo estratégico que es de la liberación de sus pueblos y en consecuencia parte de valores distintos a un pandillero, a un grupo, a una federación de pandillas, ¿no? Entonces yo tengo dudas de que en el marco de esas más de 200 pandillas que están actuando en Haití haya, porque no hemos visto, aunque Jimmy Cherizier, alias Barbecue, tiene un discurso político, pero que ahí hay un antro de corrupción, que es lo que ha producido ese fenómeno del pandillerismo armado en Haití, porque resulta que yo inclusive traduje un artículo de un experto, profesor universitario, pero experto en temas de pandillas, lo traduje y lo publiqué en uno de los medios escritos, donde ese profesor señalaba y señala que
tanto el Estado, sí, el gobierno, los políticos y los empresarios utilizaron profusamente los servicios de pandillas, y yo llegué a decir que llegó un momento, básicamente en los gobiernos de Michel Martelly y del malogrado presidente Jovenel Moïse, que ese fenómeno se le salió de las manos, y he dicho que Frankenstein se escapó del laboratorio. Es decir, cuando el fenómeno ya no fue posible que esa élite controlara a esas pandillas, y lógicamente tenemos el fenómeno que ya todos conocemos. Eso por un lado. Por el otro lado, quizás entremos, Marco, a lo que pudiese ser una perspectiva de solución. Por ejemplo, para el 2025 está pendiente la finalización de la ley HOP-HEL, que es una ley que hace muchos años que con el que Estados Unidos apoya a Haití en materia de producción y exportación de textiles al mercado norteamericano, sin impuestos, ¿no? Entonces, ¿cuántos empleos dependen de esa ley HOP? HOP, que es esperanza, pero es una combinación de la H, es una combinación del nombre Haití, pero en general se conoce en inglés que el HOP es esperanza. Esas leyes combinadas, HOP-HEL, es una ley de la cual dependen 60.000 puestos de trabajo. Y entonces para el 2025 lo que se está planteando es de que se renueve esa ley precisamente para que Estados Unidos... Entonces lo que queremos decir, Estados Unidos puede contribuir, estamos hablando de 60.000 empleos, estamos hablando por fuera de los t-shirts, estamos hablando que el 70% de las ropas que se diseñan y se producen en Haití hacia el mercado dominicano están paradas por esa ley HOP, el 70% fuera de los t-shirts. Entonces estamos hablando de una exportación de alrededor de $1.000 millones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Por lo que tú iniciabas, Marco. El tema es que Haití necesita una reconstrucción económica, social e institucional, pero para eso lógicamente que habría que eliminar el grave problema de las pandillas. Sin eso no hay solución. Por eso hablo yo a la vista, cárcel, ¿no? Por eso hablo yo de por que eso, no se me escapa. Sí, pero lógicamente que estamos ante un escenario, quiero decirlo así, de esta manera, ya finalizando, estamos ante un escenario más complejo, que se complejiza para Haití, se complejiza para República Dominicana, porque tenemos una crisis geopolítica mayor, que es la crisis Rusia-Ucrania con Occidente, que es la OTAN, léase Estados Unidos y Europa. Que se refleja aquí en el Caribe. Que lógicamente se refleja aquí porque no estamos desconectados a nivel mundial. Es decir, todo lo que puede ocurrir en cualquier lugar del planeta se refleja aquí, y más cuando estamos tan conectados, por ejemplo, a la economía de los Estados Unidos. Y ahí, por ejemplo, el mundo occidental, encabezado por Estados Unidos, ha dedicado más de $100.000 millones en ayuda. Y resulta que cuando tú hablabas de los 50.000 millones, tiraste esa cifra, pusiste esa cifra como probable para un plan, lo pudiera al estilo plan Marshall de que rescató Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Imaginémonos 50.000 millones con un horizonte de 20, 30 años para Haití. Los 57,3%, yo haciendo un cálculo, representan el 0,0011% de esos 50.000 millones. Lo que quiere decir, bueno, es un gesto importante de los Estados Unidos, pero Estados Unidos sabe que con $53,3 millones destinados
de 100 para el Caribe, eso no va ni por asomo a resolver los problemas de la grave crisis profunda que Haití está viviendo y que lógicamente se refleja en la República Dominicana. Ya sobre el tiempo, Inocencio, rápidamente, pero se podría hablar de una cifra planificada, equilibrada, que pudiera ponerse en juego con carácter internacional estrictamente para el desarrollo, la formación y la reconstrucción de una sociedad que necesita instrumentos de controles. Los haitianos tienen una altísima responsabilidad en lo que está ocurriendo, y los actores de la comunidad internacional, especialmente las potencias, porque bueno, Naciones Unidas tiene muy poco que hacer, porque ya no tiene esa capacidad de arbitraje que tuvo durante largo tiempo, ya Naciones Unidas no lo tiene, sino son las grandes potencias las que pueden enfrentar la grave situación de deterioro en Haití, donde ya no hay un tema solo político, sino, como lo sabe la misma Naciones Unidas y las potencias, hay un problema de crisis humanitaria. Entonces, la única manera, repetimos, que tienen las grandes potencias, léase Estados Unidos, Francia, Canadá y en general el Cold Group, que está compuesto también por Alemania, España, etcétera, pero esos países, repetimos, están en medio de una crisis geopolítica mayor, porque Europa tiene una situación de deterioro gravísima que no es cierto que se va a ocupar de un problema geopolítico menor para ellos, que es el problema de la crisis en Haití. Bien, Inocencio, como siempre nos hace falta más tiempo, pero seguiremos con estas inquietudes, variando algunos conceptos de acuerdo a la evolución del tiempo. Así es. Pero sin duda alguna tratando siempre con el afán de poder influir, y la República Dominicana tiene el deber de proponer y de insistir en soluciones más allá de su frontera, en este caso para Haití. Así es. Será hasta la próxima que estemos de nuevo con Inocencio García, que seguro vamos a seguir hablando todos estos temas, especialmente sobre el tema de Haití. Así que a ustedes sencillamente les invitamos mañana de nuevo a un programa más de sentido común. Mientras tanto, nosotros queremos que ustedes asimilen esta conversación. Sería hasta entonces cuando estaremos otra vez en sentido común.